Desde que se inventaron las redes sociales, nos excita la idea de poder acercarnos o contactar a gente famosa. Nos encantaría poder contactar a nuestros políticos o funcionarios públicos para felicitarlos. Muchas gracias, querido alcalde. Gracias por traer agua potable a la colonia. O para mentarles la madre. Ratero, sicón, no sirves para nada, renuncia, ya te quiero ver fuera. ¡Muere! En la gran mayoría de los casos, lo más probable es que no te peleen. No tienen ganas de lidiar con teóricos de la conspiración, lambiscones o gente que muy apenas sabe escribir. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón pudieras contactar a tu funcionario preferido y pudieras compartirle una idea que sugiera un cambio para bien a la economía, a la salud, a la educación de tu propio pueblo? ¿Qué pasaría si ese funcionario ve el mensaje que le mandaste y no solo te da like, sino que te contesta? ¿Qué pasaría si ese funcionario fuera el presidente o primer ministro de tu país? Esto fue lo que le pasó hace más de 5 meses al investigador Kimon Dracopoulos, un doctor de la Universidad del Sur de California en Marshall, quien por ahí del mes de abril le mandó un correo electrónico al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Sí, lo dije bien. Un correo que se estima pudo haber salvado cientos de miles de vidas, pero sobre todo la economía de un país en medio de una pandemia. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Caminante y recuerda que te invito a conocer el mundo a través de mis pasos. El día de hoy te traeré una historia delirante, una noticia positiva de un país que supo lidiar bien con esta crisis de salud sin afectar su economía y sobre todo permitiendo la actividad turística que tanto deseamos durante todo este mendigo 2020 que por fortuna ya se va. Como ustedes recordarán, en la segunda quincena de marzo los gobiernos de los distintos países comenzaron a ejercer el famoso lockdown, el cierre de negocios, el cierre de la economía. Algunos países decidieron tomar la medida drástica, que fue cerrar fronteras, cancelar vuelos. En el caso de Grecia tenían un dilema en particular. Grecia es un país de 11 millones de habitantes nada más, pero cada año reciben 33 millones de visitas. Grecia no es un país feo, al contrario, es uno de los países que tiene playas bonitas, tiene un buen clima, buenos precios. Entonces, pues está la tentación de qué tanto vamos a cerrar la economía. El 20% del Producto Interno Bruto depende de la actividad turística. El señor Mitsotakis se dormía todos los días pensando, ¿cómo carajos le voy a hacer? No puedo clausurar todo tipo de actividad porque se va a derrumbar la economía de un país que de por sí suele estar muy seguido en crisis. Pero si expongo a la población es un suicidio político y también me voy para mi casa. A cerca de 10.000 kilómetros de distancia, el investigador Kimon Dracopoulos, quien también es griego por cierto, seguía con atención este debate. Lo que hizo Dracopoulos fue mandarle un correo electrónico directo al primer ministro. Así como lo oyen, no a un conocido que tiene contactos en el partido, ni a un amigo burócrata, ni a la secretaria, ni a un pitazo, directamente al funcionario. En menos de 8 horas, recibió en su bandeja de entrada el inesperado mensaje del primer ministro de su país. Tenemos que hablar, le dijo. Dracopoulos no es solo un buen ciudadano griego, es un doctor en ciencias computacionales y un interesado de tiempo atrás en cuestiones que liguen a la matemática con las ciencias sociales. Lo que él le propuso al primer ministro de Grecia fue atacar el tema del COVID de una manera nada convencional. No era con más presupuesto, no era con más doctores, no era con más pruebas COVID, porque de hecho el gran reto que tenían era que había muy pocas pruebas. Otros países podrían hacer el gran derroche de hacer pruebas a todo mundo o cargárselo a los extranjeros. En el caso de Grecia tenían un escenario muy complicado. Entonces, ¿cómo lo vas a combatir? Con algoritmos. Cuando el tema de la pandemia se convirtió en una realidad y en una obsesión de todo mundo, Dracopoulos utilizó sus herramientas, su conocimiento personal y empezó a investigar el despliegue de otras crisis de salud en el resto del mundo a lo largo de la historia. Con ello, con esa historia, logró crear un patrón o una tendencia de cómo se esparce estas enfermedades al paso del tiempo en un periodo determinado a través de cierta geografía. Dracopoulos le dijo al primer ministro que podría
implementar un programa de inteligencia artificial para detectar los casos COVID antes de que ingresen a Grecia, para buscar someterlos e impedir a toda costa la expansión del virus, pero sí permitiendo que entraran turistas de manera plena y sin mucho obstáculo a tierras griegas. Para darte una idea de qué tan empinado estaba Grecia, en ese momento, cerca del mes de mayo, había 8,000 pruebas en un país con 50,000 entradas diarias a través de 40 puntos distintos, con solamente 200 funcionarios entre enfermeras y doctores repartidos en esos 40 puntos. Con esta información de fondo, crearon el llamado Proyecto EVA. Ellos sabían que encontrar a una persona contagiada era darse cuenta de que al menos iban una semana atrasados en la persecución de este virus por todos lados. ¿Por qué? Porque la persona que arribó al territorio griego ya tenía, si tiene los síntomas, ya tenía incubado el mal desde al menos 7 días atrás. Ese es el cálculo. Entonces ellos dijeron, hay que poner las pilas en la gente asintomática, que esa es la más peligrosa porque no tiene noción mínima de que está padeciendo ello. Este sigue como Pedro por su casa, saludando a todo el mundo. ¡Mua! ¡Mua! Entonces lo que hicieron fue darse cuenta, para empezar, de que el paciente asintomático pero positivo era el destino o era el target. Con estas famosas pruebas, muchos países se dieron por satisfechos, encontrando decenas de miles de casos y diciendo, aquí está, ya lo detectamos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Los países con recursos se la pasan haciendo pruebas a todo el mundo. Y los que no los tienen se endeudan y se la pasan haciendo pruebas a todo el mundo. Entonces lo que hicieron la gente del Proyecto EVA fue alistarse para la recepción de estas personas que van a llegar a territorio griego. ¿Qué hicieron? Le presentaron un formulario a cada una de las personas que iban a visitar Grecia 24 horas adelante. El formulario no se ha difundido en su totalidad. ¿Por qué? Porque lo arruinaría. Mucha gente se prepararía para burlarlo por un lado y decir, yo no quiero que me hagan pruebas. Pero lo que ha trascendido es que se hacían preguntas acerca de los hábitos generales de la persona en sí. Como por ejemplo, si ha salido mucho, si suele lavarse las manos después de tales actividades, lo que sea. La cuestión es que estas respuestas eran llevadas a través del programa artificial y a través de una balanza te decía, esta persona, por cómo se comporta o por cómo ve la situación o por cómo se ha descuidado, debe ser analizada, y estas otras no. Gracias a estos cuestionarios, el Proyecto EVA y estos poquitos funcionarios disponibles ya tenían señalados, apenas aterrizando en el aeropuerto, a las poquitas personas que iban a analizar. Entonces ya no era parar estas filas de tanta gente y molestar al turista con asumir el costo de una prueba, o lo que hicieron otros países, que fue la cuarentena de 14 días. Pues el resto es historia. Mientras en muchos países la temporada vacacional quedó olvidada, cancelada, clausurada y se perdieron miles de empleos, en Grecia se tuvo un pronóstico terrible, pero terminó siendo incluso positivo. Se hablaba de una pérdida del turismo del 98% y solamente se perdió en un 70-72%. Algo es algo. Lo que sí es cierto es que gracias a estas medidas pudieron extender la temporada desde junio hasta octubre, recién terminada realmente. Lo anterior, ya que a pesar de que el clima ya no era tan benévolo, mucha gente se empezó a enterar de que el conocido, el familiar o el amigo empezó a ir a Grecia y había condiciones muy benévolas para ir a Grecia. La lección más importante del Proyecto EVA era que no había que derrochar recursos. Según estimaciones, los griegos, si hubieran seguido su política normal, para encontrar el mismo número de asintomáticos que encontraron con la inteligencia artificial, debieron haber gastado casi el doble de presupuesto. Con buena información, con medidas tomadas a tiempo, se podía salvar mucho de la crisis. Distinguir tendencias de si hay gente de cierta edad que está apareciendo como asintomática, rebelde, que necesita la prueba, hay que detectarlos más a ellos. O si notamos más gente comprobada positiva, asintomática de ciertas partes del mundo, ya de plano clausura todas las llegadas de esa parte del mundo. Entonces no solo era un programa dinámico, sino que permitía tomar decisiones en tiempo real. Para punto a favor del primer ministro griego, hay que decir que no es cualquier ignorante. Él tiene su MBA en Harvard y también estudios de posgrado en Stanford, así que
De algún modo, entre tecnócratas se entendieron bien. Tú, ciudadano, no eres un palurdo ignorante. Tú tienes mucho que aportarle a la política y a las decisiones de tu país, y no solamente poniendo el pulgar en la boleta. Y a ti, querido político, deja de pensar que tus gobernados son tontos. Tú eres el tonto si crees que son tontos. Dales oportunidad de decirte soluciones que puedan hacer mejor tu trabajo. Y entre todos construiremos un mundo mejor. Si te gustó esta historia, te pido que dejes tu comentario, tu like y tu compartir. Y si no lo has hecho aún, que te suscribas a mi programa. Soy Caminante y te invito a conocer el mundo a través de mis pasos.